Universfarad, el universo judío en el mundo académico. Estamos muy contentos porque tenemos hoy a dos invitados muy especiales aquí en Radio Sefarad. Saludamos al profesor Jesús Martín Cordero. Bienvenido, Jesús. Hola, buenas tardes. Bien hallados. Es un placer tenerte aquí. También a un... iba a decir viejo conocido, pero a un buen amigo de Radio Sefarad, el también profesor Alfredo Hidalgo Lavie. Vamos a hablar, hola Alfredo, vamos a hablar de antisemitismo en la academia, en las universidades, de cómo pues grupos como el grupo de profesores de la UNED contra el antisemitismo están luchando contra esta lacra. Y si os parece, vamos a ir de lo universal o de lo general o de lo mundial al caso de España. Y te pregunto a ti, Alfredo, como coordinador de este grupo de profesores de la UNED, un grupo que presentaste aquí en Radio Sefarad, si podemos hablar de todavía más incremento del antisemitismo en estos días. Ya lo habíamos hecho poniendo como referencia el 7 de octubre, pero ¿crees que la situación está empeorando? ¿Se ha tranquilizado? ¿Cuál es tu diagnóstico? Pues mira, yo creo que sin caer en una tontería vana, ¿no?, de optimismo, yo diría que ahí en las últimas semanas hemos visto unos notables cambios a nivel internacional y muy particularmente en las universidades estadounidenses, que no nos olvidemos han sido el epicentro de todo este movimiento antisemita desde los propios centros universitarios, que después ha recorrido todo Occidente y en particular Europa, por supuesto llegando a nuestro propio país, ¿no? Todo el mundo es consciente, porque ha salido en los grandes titulares, ¿no?, de cómo las autoridades federales han tomado nota de este asunto y están realizando las debidas inspecciones y control de lo que ha sido la ausencia de medidas, o mejor dicho, la inacción por parte de las autoridades universitarias, permitiendo evidentemente actividades que claramente pueden ser y han sido catalogadas como antisemitas, ¿no? Situaciones en donde no hay que aguardar solamente a las violencias, a los actos de violencia físico y verbal que hemos visto, sino lógicamente a todo lo que atenta completamente con lo que es el espíritu universitario, ¿no? En particular, yo creo que hay una noticia que ha dado la vuelta al mundo, ¿no?, que es cómo se han recortado los fondos de financiación de la Universidad de Columbia en 400 millones. Esto, además, las propias autoridades federales las han denominado como un primer paso, porque hay más de 5.000 millones de dólares que están en juego precisamente como estas del conjunto total de las subvenciones de las entidades federales. Y ahora, en estos momentos, se están haciendo una monitorización de todo lo que ha sido un ejercicio de responsabilidad a las distintas autoridades de cuánto han permitido por su inacción a la hora de socavar los principios básicos universitarios en este plano. Porque sabemos, y en España lo hemos sufrido, que la financiación da alas al terrorismo, y esto de alguna manera es una clase de terrorismo ideológico, ¿no? El antisemitismo, si se corta la financiación, se corta de alguna manera estos movimientos antisemitas o estas campañas de antisemitismo. Claro, y esto forma parte no solamente de la financiación, sino la propia inacción. Es decir, son como dos pulmones de un mismo organismo, ¿no? Ciertamente, uno es la financiación, el haber tolerado la entrada de capitales de dudosa procedencia para la financiación con dudosos fines, y por otro lado, lógicamente, la inacción de las propias autoridades a la hora, lógicamente, de permitir pues todo lo que hemos venido viendo de scratches, de boicot, etcétera. No nos olvidemos que detrás de todo esto hay un movimiento que es muy conocido por todo el mundo, que es el BDS, el movimiento del boicot, desinversión y sanciones, que ya tiene una historia candente. Es decir, estamos hablando, el antisemitismo en las universidades no es nuevo, esto viene de hace ya casi más de 20 años. Desde el 2004 aproximadamente ya empezaron a verse las primeras acciones. Lo único que sucede es que, lógicamente, a raíz de la masacre del 7 de octubre hemos visto crecer exponencialmente
todo este conjunto de actividades, ¿no? Y por fortuna, y para terminar más o menos este panorama, yo creo que toda esta ola de reacción que en estos momentos, bueno, se ha llevado por delante a rectores, es decir, hemos visto dimisiones de rectores, dimisiones de responsables, están llegando a otras muchas universidades. En Alemania, por ejemplo, sin ir más lejos, también se están rindiendo cuentas, ¿no? Solamente señalar que esta rendición de cuentas significa que evidentemente la universidad no puede quedarse de brazos cruzados permitiendo que los centros universitarios traicionen sus propios principios. No nos olvidemos que el mismísimo rector de la Universidad de David Ben Gurión ha llegado a afirmar que todo boicot académico es una violación de lo que es la libertad de cátedra y de la libertad de investigación. Entonces, cuando las propias autoridades han permitido, evidentemente, los scratch y los boicots, las suspensiones, los invitados israelíes en una u otra dirección, etcétera, todo esto significa que, evidentemente, se ha venido tolerando toda esta ola de radicalismo y, por consiguiente, las universidades han convertido en una plataforma de un determinado discurso ideológico, traicionando los valores de objetividad y de imparcialidad. Claro, y además produciendo, Jesús, profesor, un empobrecimiento moral, pero también científico, también en lo que tiene que ver con lo académico. Definitivamente, yo creo que hay un punto que a mí me gustaría resaltar, y es que la lucha contra el antisemitismo no es exclusivamente ni solo un problema de los judíos. Tenemos que intentar hacer entender a nuestros compañeros, a los españoles en general, que el combate contra el antisemitismo es un combate que nos afecta a todos. Se ha dicho que el antisemitismo es el canario de la mina, es decir, cuando el canario deja de cantar hay un problema en la mina. Cuando la gente permite, cuando nuestros conciudadanos permiten que ciertas manifestaciones de racismo y de odio y de ignorancia, porque básicamente las tres características del antisemitismo, en mi opinión personal, son el racismo, el odio y la ignorancia. Que esas manifestaciones se produzcan, no se dan cuenta de que quien está siendo agredido no son únicamente los ciudadanos israelíes o los ciudadanos españoles y judíos. Estamos siendo agredidos todos los españoles. Y mientras no convenzamos a nuestros compatriotas de que eso es así, de que la agresión va dirigida contra todos nosotros y no solo contra los judíos, pues no avanzaremos lo suficiente. Luego hablaremos de esa ceguera, por definirlo de alguna manera, sí. Pero Alfredo Hidalgo ponía sobre la mesa el término inacción. Sí. En su caso, profesor, o en tu caso, profesor, permítame que te tutee. Sí, por favor. Eso no es para nada cierto porque, bueno, tenemos entendido que en tu despedida como profesor titular de psicología de la UNED, cuando llegó la hora de jubilarte, lanzaste un mensaje muy claro. ¿Puedes contarnos un poquito cómo fue? Pues mira, si no tenemos aquí a Alfredo, sí que puedo contarlo. Que fue testigo. El mensaje tiene que ver con lo que yo creo que ha sido la agresión antisemita más grave que se ha producido en la Universidad Española desde el 7 de octubre. Esa agresión han sido los distintos comunicados de la llamada CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades. Lo que hice fue denunciar ante el rector, que los había firmado, ante el rector de nuestra universidad, que eso era de un antisemitismo absolutamente inaceptable. ¿Por qué son antisemitas y por qué resulta inaceptable? En primer lugar, esos comunicados porque han sido arios, ponen en un plano de igualdad a la víctima y el agresor, es decir, a la Conferencia de Rectores se sitúa en un punto intermedio en el cual entiende que los agresores, los terroristas, los que han desencadenado el problema, están en un plano de igualdad con los agredidos, con los ciudadanos de Israel, con el Estado de Israel, que es el único Estado democrático de la región, además. Y recomiendan que se interrumpa todo tipo de relaciones. O sea, no contentos con poner en un plano de igualdad al agresor y a la víctima, promueven que se interrumpan las relaciones académicas y los proyectos de investigación con los centros universitarios israelíes, que son de los centros universitarios y académicos más productivos y científicamente más relevantes de este planeta, y que se estrechen vínculos con
los centros presuntamente académicos y muy entre comillas de los así llamados palestinos, es decir, de los árabes musulmanes de la zona, porque el término palestino es bastante cuestionable en mi opinión, y que se estrechen vínculos justamente con los centros donde se están formando los terroristas que han agredido y que continúan agrediendo a los ciudadanos de Israel. Entonces, eso es de un antisemitismo inaceptable, y es sobre todo inaceptable porque son las máximas autoridades académicas de las universidades españolas, que por cierto cobran de nuestros impuestos, de los impuestos de todos los españoles, los que han emitido esa serie de comunicados. Permíteme que añada un detalle importante. La Conferencia de Rectores tiene en su página web un buscador de comunicados para que los ciudadanos se puedan informar sobre qué asuntos ha tomado posición la Conferencia de Rectores. Esta mañana me he tomado el trabajo de buscar si había algún comunicado sobre Siria, sobre Yemen, sobre Sudán, sobre Irán. La lista es más larga, pero en los últimos 10 años se puede estimar que han sido asesinados o que han muerto en luchas intestinas entre distintas facciones islámicas, islamistas y musulmanas, más de 1,5 millones de musulmanes en esa región, solo en esa región, por no entrar en los cristianos que han sido asesinados en otras partes por islamistas. No hay un solo comunicado de nuestra Conferencia de Rectores sobre esto. Eso no se considera masacre, eso no se considera genocidio. Solamente se considera genocidio y masacre a aquellos musulmanes que mueren combatiendo contra el legítimo derecho del Estado de Israel de defender a sus ciudadanos y sus fronteras. Esos son los únicos musulmanes muertos que importan. Todos los demás, y son millones más, esos no tienen ninguna relevancia. Con lo cual se pone de manifiesto la doble vara de medir que caracteriza a los antisemitas. Y es que solamente les interesan los palestinos, los musulmanes o los árabes cuando mueren atacando a Israel y al pueblo judío. Todos los demás son irrelevantes. En conclusión, no les interesan los árabes, no les interesan los musulmanes. Únicamente les interesa agredir al Estado de Israel. La nueva forma de antisemitismo se llama antisionismo, pero es el mismo perro con distinto collar. Bueno, pues se podría decir más alto, pero no más claro. Nosotros coincidimos absolutamente con lo que acabas de decir. Seguro que buena parte de nuestra audiencia, si no toda, también. Pero ¿por qué nosotros vemos y el resto del mundo está ciego? Pues, si queréis. Por favor. A mí me parece que hay una cuestión de contexto que es muy importante tener en cuenta. Para bien o para mal, vivimos en una sociedad cristiana, en una sociedad cuyo origen es cristiano. En mi opinión personal, eso significa que el virus del antisemitismo está aquí, ha estado aquí y va a seguir estando. Es decir, no podemos tener ilusiones de que el antisemitismo va a desaparecer de las llamadas sociedades occidentales porque forma parte constituyente, está en el código genético de nuestras sociedades. Pero lo dices por la acusación de deicidio secular. Empezó así, pero es un virus que va mutando. Como hablas del cristianismo... Sí, porque son sociedades con una concepción del mundo basada en valores y en creencias cristianas. Otra cosa es que yo no sea cristiano, pero todos nosotros los españoles... ¿Podemos decir que hablas, Jesús, de Occidente? Occidente, vale. Sí. El virus está. Lo que pasa es que es un virus que va mutando. Por ejemplo, ahora se llama antisionismo, no se llama antisemitismo, pero es el mismo virus. Sí. Y es un virus que se reactiva cíclicamente en función de las circunstancias, en función de los alimentos, por ejemplo, esa financiación que habéis mencionado, en función de la inacción de las autoridades. Esa es una de las cosas que está pasando en la Universidad Española y en España en general. Las autoridades no están aplicando la legislación vigente sobre delitos de odio, sobre delitos de racismo, no están aplicando la definición de antisemitismo que ha sido aprobada y aceptada por el gobierno, pero no está siendo aplicada. De hecho, tenemos una vicepresidenta del gobierno a la que se le llena la boca diciendo
desde el río hasta el mar, Palestina libre será. Yo la verdad es que me quedaría solo con desde el río hasta el mar y lo completaría con Kushelay Mashelahem, y el que no lo entienda, que lo busque o me escriba y yo le explico lo que quiere decir en hebreo de la calle. Me parece que hay una serie de datos de contexto, ese es el principal. Estamos en un terreno fértil, donde el virus del antisemitismo está permanentemente presente. Unas veces más activo, otras veces más atenuado, pero está. Y en última instancia depende en gran medida de las autoridades que nos gobiernan. Es decir, si esas autoridades, si esos gobiernos inyectan dinero en las organizaciones antisemitas, como está sucediendo ahora mismo con un montón de grupos de extrema izquierda, y además resultan inactivas en aplicar la legislación vigente y no persiguen delitos que deberían ser perseguidos de oficio, pues eso hace que el virus se incremente y se convierta en epidemia. Añadiríamos la educación, ¿no? La pedagogía en contra de estas lacras. Sí, yo quisiera añadir al hilo de lo que está apuntando Jesús, que hay también, no nos olvidemos que esto forma parte de una gran corriente con muchas olas, y una de ellas también es lo que se viene denominando lo políticamente correcto. Esto de lo políticamente correcto es lo que se confunde con hasta qué punto tenemos que tolerar lo que estamos considerando intolerable. Estamos viendo a muchísimos colectivos profesionales, los propios humoristas, por ejemplo, que se están viendo entre la espada y la pared precisamente por los nuevos códigos de lenguaje, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que ahora habría que preguntarse en estos momentos qué tipo de universidad es la que nosotros queremos. Es decir, existe una crispación social en la sociedad por cualquiera de las razones y motivos posibles. Cierto, existe una polarización ideológica y una ideologización además de todas las causas. Cierto, y esto lógicamente afecta al ámbito universitario y afecta también al antisemitismo. La cuestión está que es la siguiente, es decir, todo eso conduce a una mala interpretación de lo que se denomina libertad de expresión. Y esa libertad de expresión, que es uno de los baluartes de la academia, es la que está permitiendo o ha permitido, por complicidad de las propias autoridades académicas, la de permitir que bajo esa expresión quepa cualquier cosa. Y cuando digo quepa cualquier cosa, significa evidentemente que se trate de temas completamente ideologizados como si fueran actividades económicas. Y cuando se presentan actividades económicas, actividades académicas que no son académicas, sino que son ideológicas, porque lo que hay detrás, por mucho título universitario y por mucho profesor universitario, es un activista político, entonces estamos desvirtuando la propia naturaleza de nuestra universidad. No nos olvidemos que el hecho de que haya profesores que estén proclamando el boicot está yendo contra los propios valores de la universidad. La universidad es el medio y la plataforma del pensamiento crítico, pero también lo es de la tolerancia, del cambio de opinión en unos parámetros que son civilizados. ¿Y qué es lo que nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando censura, nos estamos encontrando boicot, nos estamos encontrando desnaturalización de las actividades académicas y nos estamos encontrando, como pasa en nuestra universidad, incluso un uso inapropiado de lo que son los recursos propios corporativos del profesorado. Ante eso está la inacción. Entonces, evidentemente, ¿qué es lo que sucede? Pues que nos estamos encontrando en un contexto en el que la gran mayoría de la población, y en este sentido de la academia universitaria, es la que se repliega a sus propios espacios, y solo muy pocos profesores, como es el caso de mi compañero y el del conjunto de los profesores que constituimos este grupo de profesores de la UNED contra el antisemitismo, decimos que hay que recuperar la esencia universitaria basada en los principios de la tolerancia, del diálogo, de la concordia y del pensamiento crítico, pero dentro de esos parámetros. Yo quería añadir una cosa muy al hilo de lo que estaba diciendo Alfredo, que es compañero de la UNED y sin embargo amigo. Pero me parece absolutamente pertinente, y puede haber oyentes que se pregunten, a la vista de lo que está sucediendo en las calles y en las universidades, pero ¿qué tienen que ver estos niños con la kefía, con el pañuelo palestino y que son de extrema izquierda, con los
las organizaciones terroristas de Oriente Medio, de Irán? Pues ideológicamente, a pesar de que parezca lo contrario, tienen una relación bastante estrecha. En primer lugar, porque en ambos casos las organizaciones islamistas y los niños de la extrema izquierda, los niños y los no tan niños de la extrema izquierda, comparten el profundo odio a los valores de libertad y de democracia que deben atravesar nuestra sociedad y el funcionamiento académico. Es decir, son personas que están en contra de la libertad de expresión, están en contra de los derechos democráticos básicos. Y están en contra de los derechos democráticos básicos porque son antisemitas. Ese es otro punto que comparten. Y están en contra de esos derechos básicos y son antisemitas porque son totalitarios. De modo que tienen 3 puntos en común con las organizaciones radicales musulmanas. Y sobre todo, creo, no sé si estáis de acuerdo, que hay mucha ignorancia. Totalmente. Que esos quizá, no sé si son antisemitas, no sé si son antidemocráticos, pero sí sé que no les llega una información que les permita valorar de manera correcta lo que está sucediendo en muchas partes del mundo. Es un problema ¿no? diferente, y es por qué llegan hasta ahí, o cómo es que están en esa posición. Sí. Decía Napoleón que las guerras se ganan con 3 factores: dinero, dinero y más dinero. Yo creo que esta guerra no la podemos ganar, pero sí podemos ganar batallas. Y las batallas en este caso se ganan con información, información y más información. Y también con valentía, valentía y valentía. También. Nos tenemos que despedir. Y quería formularte la última pregunta, profesor. Sí. ¿Crees que te sientes satisfecho porque este acto que tuviste de reivindicación de esos valores durante tu despedida le haya podido llegar a alguna persona que estaba en ese salón de actos? A ver, hubo un pequeño grupo de personas que en cuanto oyeron la palabra antisemitismo se levantaron y se fueron. 7 u 8 personas ignorantes que son antisemitas y ni siquiera lo saben. Pero el resto se quedaron, y yo tengo un cierto optimismo. A mí me parece que en la Universidad Española hay un grupo numeroso, más numeroso de lo que creemos, de profesores que se sienten amedrentados, pero que tienen una opinión formada sobre esto. Son gente que es partidaria del Estado de Israel y gente que tiene claro quiénes son las víctimas y quiénes son los verdugos. Y quisiera terminar recordando algo que me parece importante. No estáis solos. Entre los gentiles también hay gente que está a vuestro favor, más de los que creéis. Y en mi caso particular me gustaría recordar una historia que a mí personalmente me llega muy de cerca, que es: donde vosotros vayáis, yo iré. Donde vosotros os alojéis, yo me alojaré, y vuestro Dios será mi Dios. Muchas gracias por haberme dado esta oportunidad. Muchas gracias a ti, Jesús Martín Cordero. Una bellísima manera de terminar este programa. Gracias a ti, Alfredo. Gracias a vosotros. Os esperamos aquí. Nuestro programa es vuestro programa, así que cuando tengáis algo que contarnos desde este grupo de profesores de la UNED, valientes, 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 contra el antisemitismo, aquí estaremos en Radio Sefarad. Muchas gracias. Toda Java.